El MG GT es un auto hermoso que podría ser el top sedán compacto más vendido si tuviera más versiones por arriba y por abajo de su rango de precios, que se encuentra entre los 399,900 pesos y los 464,900 pesos mexicanos. Pero ¿cuál es su consumo realmente en condiciones normales? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Estas son condiciones reales. Estas no son condiciones de tráfico del infierno de Ciudad de México, porque todo el mundo me dice: pues deberías de venir a Ciudad de México a hacerlo en hora pico, donde te lleva 2 horas recorrer 6 kilómetros. Bueno, aunque 30 millones de personas vivan en esta hermosa ciudad, la verdad es que los otros 100 millones de mexicanas y mexicanos no vivimos ni tenemos esas condiciones, gracias al cielo. Agradecido con el de arriba. Y nos vamos a dar una vuelta de 1 hora en Tepic, Nayarit. ¿Por qué no estamos haciendo la prueba como tú la haces con el tanquecito? No pude traer el tanquecito a esta agencia para hacer esta prueba. Esta prueba es para que tengan una referencia para empezar. ¿Cuántos kilómetros deberíamos de darle? Unos, ¿qué te gusta? ¿10 kilómetros de carretera y 10 kilómetros de ciudad? ¿O 20 y 20? ¿Qué prefieres? 20 y 20. Vamos a darle unos 15 de carretera y unos 15 de ciudad, ni tú ni yo. Ok, perfecto. Bien pensado, Woody. Ahorita llevamos 2 kilómetros recorridos y se supone que nos está dando 24 kilómetros por litro, cosa que me sorprende, pero no demasiado porque es un motor muy ahorrador. Tiene un motor 1.5 turbo, te va a dar 160 caballos de fuerza, 185 libras-pie torque. Tiene un muy buen motor que te va a dar la potencia necesaria para el peso que tiene el coche. También muchas personas dicen: oye, pero la marca es británica, pero la ensambladora es SAIC Motors, y SAIC Motors pues es chino. En realidad yo no lo veo así como que fuera una desventaja, más bien lo veo como una ventaja, porque al momento de preguntarnos pues como que nos da la oportunidad de presumir quién es SAIC Motors. Porque SAIC Motors es gigantesco y tiene un respaldo enorme. Fabrica carros enteros y también hace co-fabricaciones, co-diseños con otras marcas muy establecidas en el mercado internacional. Trae frenos de disco en las 4 ruedas, frenos ABS, asistente de freno en curva, control tracción, 6 bolsas de aire, las advertencias de cambio de carril y de colisión frontal. Y pues hay muchísimas más cosas, ¿no? Como los sensores de presión y temperatura de neumáticos. No solo te dice la presión de las llantas, sino también te dice la temperatura. En general es un carro muy cómodo, muy amplio. Es horrible por fuera y nefasto por dentro. No, nada que ver. El coche está divino, ¿eh? El diseño que tiene está muy bonito, está precioso. Los acabados interiores y el diseño que tiene, no me dejarás mentir. Es muy bonito por fuera. Esta pintura morada, metálica, pero tornasol, pero violeta, pero no sé cómo se llama. Está muy chida. Por dentro me fascina la cuestión tritono, porque no es bitono, es rojo con negro con gris. La pantalla de 10.1 pulgadas volada me gusta mucho y me fascina que tiene una interfaz muy limpia. Si te das cuenta, no hay botones para el aire acondicionado como tal, no hay controles ni nada. Encender y apagar la climatización es aquí, y luego si quieres regular el ventilador o otras cosas, presionas este atajo y ya te abre esto, y aquí puedes ajustar el ventilador, la potencia, la temperatura, las diferentes zonas, etcétera. Me gusta bastante esto. Hay 3 puertos USB, modo de conducción eco, modo de conducción drive regular, modo de conducción sport, sistema de auto brake hold. Hago un alto total. Aquí se pone una P verde. No es el freno de mano como tal, pero ya está frenando por mí el vehículo. Quito el pie del freno. Mi pie está aquí completamente libre de este lado de acá. No estoy presionando nada. Si quiero avanzar, toco el acelerador y ya, se libera la presión de frenado. Esto me hace una conducción más suave, más cómoda. Los asientos son comodísimos. Se siente que puedes conducir a bordo de tu MG GT por muchas horas sin cansarte. Bien, llevamos 7.9 kilómetros recorridos y nos está dando autonomía de 18.9, porque aquí en la carretera libre nos tocó tráfico de entrada. 3 a bordo, 1000 metros sobre el nivel del mar, aire acondicionado encendido. ¿Qué te parece si vamos a ver la prueba del espacio trasero y un poco más de las explicaciones de lo que hay aquí en el tablero? Muy bien, me late. Buena distancia entre las rodillas y todavía queda este espacio arriba de mi cabeza. Hay ventila de aire acondicionado aquí para la segunda fila de asientos y un puerto USB. Ahora, hay un detalle allá adelante que quiero enseñarles. Te vas a la configuración de vehículo y me voy a donde dice manejo del conductor. Y aquí puedo ajustar el modo eco para ahorrar más gasolina si quiero, porque hay diferentes modos de manejo. El modo normal, apagando el modo eco. Activo y desactivo el control de estabilidad. Tengo 2 ajustes distintos para el control de estabilidad, normal y dinámico, si yo quiero correr todavía. E incluso puedo ajustar la dirección con una respuesta urbana, normal y estable. En urbana se pone muy suave. El volante lo puedes mover con un solo dedito. En normal se pone un poquito más firme. Y también obviamente con la velocidad se pone un poquito más firme. Y en estable ya
ya te da todavía más firmeza. Idealmente ya tendría que moverlo con 2 dedos o más cuando vas a velocidades de autopista. Esto es lo que quieres tener: un modo de control de estabilidad corporal en dinámico y la dirección en estable. Estos son ajustes que la mayoría de otros vehículos no tiene en este rango de precios y que me fascina que tú los puedas configurar en el MG GT. Y otra cosa que me gusta y me explota la cabeza es la cuestión de la cámara de reversa y la característica de la cámara 3D. ¿Por qué no nos muestras, Gonzalo, cómo funciona todo eso? Tienes razón, vamos a verlo. Este es el modo 2D con pautas dinámicas. Tú puedes escoger si quieres la cámara de atrás o si quieres la cámara de delante. Esto todavía lo encuentras en vehículos de muchas marcas. Lo que no encuentras es el modo 3D. Y dices, bueno, es un carrito ahí nada más sobrepuesto en el centro y la cámara 360. Ajá, pero si yo quiero ver este lado, se mueve la toma. Si yo quiero ver este ángulo, se mueve la toma. Si quiero ver el ángulo del otro lado, se mueve la toma y te da la perspectiva. Esto es bastante avanzado, aunque la pantalla podría tener mejor definición, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero subiría de precio y bueno, lo importante es ese balance costo-beneficio. Ok, mira, 16.1 kilómetros ya recorridos en carretera lenta, en carretera de 50, 60 kilómetros donde no podíamos ir en lo más eficiente. Ya llegó la hora de meternos a la ciudad, porque esto fue carretera. Ya estamos conduciendo en ciudad. A ver cuánto nos da con aire acondicionado encendido, semáforos. Un truco que quiero que vean: yo presiono el acelerador con el pie derecho, obviamente muy suavecito. Nunca dejo que las revoluciones se vayan a más de 2100, 2200. Si hago esas aceleraciones suaves, voy a tratar de sacarle la máxima eficiencia de combustible al auto. Yo me pregunto, si estuviéramos haciendo este mismo recorrido con un Sentra, un Forte, un Jetta, ¿cómo estarían marcando sus computadoras de viaje en este momento? Y yo creo que sí va a estar difícil que alguien se encuentre un carro de este rango de precios que te dé este rendimiento de combustible con estos caballos de fuerza, porque me van a decir, Oye, pero es que el Onix es bien ahorrador. sí es cierto, el Onix es bien ahorrador, pero el Onix más ahorrador tiene un motor 1.0 turbo. Otro semáforo más, 18.5 kilómetros por litro, 20 kilómetros recorridos. Nos quedan 10 kilómetros más para terminar de hacer esta prueba 15 y 15, ciudad carretera. ¿Sabes una cosa que disfruto muchísimo del carro? Es lo silencioso que es, lo bien insonorizada que está la cabina. Digo, para este precio, pues no es un estudio de grabación de música, pero comparado con otros carros que son muy ruidosos, aquí está bastante bien aislado. Sí se siente como un vehículo de más categoría. Ya llevamos 23 kilómetros recorridos. Hemos estado a bordo casi 40 minutos del carro. Me quiero volver chango. Otro semáforo más. La circulación a 20, 30 kilómetros por hora. 40,000 semáforos. 23 kilómetros recorridos. 17.5 kilómetros por litro reales. Ya nos han tocado, yo creo que unos 10 semáforos, mínimo. Yo creo que más. Muchos semáforos Tepic. Hay que rediseñar el trazo urbano. ¡Wow! Un viaducto. ¡Wow! ¡Qué avanzado! ¡Qué moderno! Yo creo que sí tendría uno de estos. Sí, me gustaron los sedanes, pero me gustan más las pickups. ¿Cuándo va a traer MG una pickup? Esperemos que pronto, ¿eh? Como que escogí el peor día para hacer una prueba real. Me faltan todavía 6 kilómetros. Ojalá nos aguanten las baterías de las cámaras. Más tráfico. Quisiera que ustedes pudieran ver toda la fila de carros que hay. Ahorita que estamos en la prueba de rendimiento, lo que viene en ficha técnica es prueba de laboratorio, condiciones perfectas, conductor perfecto. Sin un semáforo por kilómetro. Aquí nos ha tocado, yo creo que un semáforo cada 500 metros. Vamos a darle 5 kilómetros más, 4 kilómetros y medio más. ¿Qué te parece si en lo que corremos los últimos kilómetros vamos a checar la prueba de aceleración 0 a 100 y eso? Vamos. Vamos a modo Sport aquí abajo. 3, 2, 1, aceleración. Ah, está. Sí, me encanta. Sí me gusta que patinó tantito, aunque entró el control de tracción. Sí me gusta. No es súper violento, o sea, no te pega un patadón. Y estamos 3 personas arriba, a más de 1000 metros sobre el nivel medio del mar. La estabilidad es muy buena, 150 kilómetros por hora. Te lleva con la mano en la cintura, súper bien. Me gusta cómo se pone la dirección, todo a 180. Y el frenado bien distribuido. Hasta te agarras con más ganas, ¿verdad, Dulce? No. Te da cosita la velocidad. No, me gusta. Este tiempo lo puede hacer más rápido con una sola persona a bordo. Si precalentamos los neumáticos y hacemos 2-3 cositas. Y sí te lleva hasta los 180 sin bronca. 29.8 kilómetros, casi llegamos a los 30. Carretera mala que nunca pudimos ir en la marcha más eficiente. Ciudad pésima con un semáforo cada 500 metros. 3 personas a bordo. Aire acondicionado real en Tepic, Nayarit. El MG GT. 30 kilómetros recorridos. 16.1 kilómetros por litro reales. Con malas condiciones, si me lo permiten. Buenas condiciones, seguro te dan más de esto. ¿Ya lo vieron? Nos vemos en el próximo video.